Bueno, ¿qué está diciendo? Que los nombres entre las puertas de la pareja. Claro, porque tiene que hacer un proceso de discusión entre los argumentos y las ideas que ustedes tienen, ¿no? Entonces, pues digamos que puede complicarse un poco en términos de que no estén de acuerdo en muchas cosas, pero igual, si Joseph Ratzinger se escribió un libro con Jürgen Habermas, de todo puede pasar en esta vida. Dos pérdidas, ¿no? Mejor dicho, si uno de los mejores filósofos de la actualidad se escribió un libro con el Papa Benedicto XVI sobre la idea de la existencia de Dios, todo puede pasar en esta vida. Pues son posturas totalmente distintas. Yo no me acuerdo, es una conferencia que la pasamos después al libro. Busca Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas. Ahí te sale. Jürgen con J. Jürgen. Habermas con H. Como haber más. Así. Y el otro se llama Joseph, o sea, Joseph Ratzinger, que es Benedicto XVI, el Papa Emeritus. Listo. Entonces, lo primero, ahora vamos a poner acá el nombre, apellido, coma, nombre, sí. Y acá yo pongo un hito. ¿Qué significa ese hito? Pues acá yo pongo todos los datos, estudiante del Colegio Santa Isidro, el curso, Bogotá de Colombia, sí. ¿Listo? No necesitamos una página de presentación. Ponen el título, es la mitad. Eso no, no. Los artículos científicos son frescos. ¿Listo? Fresco. Entonces, vamos a poner un resumen. El resumen se suele hacer al final del trabajo, porque pues como su nombre lo indica, es un... Después es siempre activo, siempre así con la mente iluminada, con la mente iluminati. Entonces, el resumen es un párrafo de no más de 250 palabras, o sea, por mucho, por largo, debe tener 250 palabras. Y debe tener de forma muy concreta y resumida cada uno de los apartados del trabajo. Un fragmento de introducción, un fragmento de marco teórico, sin citas, un fragmento de discusión, un fragmento de conclusiones, donde en ese resumen, ¿sí está? ¿Sí que no es mentira? Un fragmento de conclusiones, ¿cierto? Donde lo que yo hago en este párrafo es dar toda la generalidad de mi trabajo, invitando a otras personas a leerlo. Y acá aprovecho para darles el consejillo. Cuando ustedes vayan a buscar artículos científicos, muchachos, pues no me pongan a leer todo el texto. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer el resumen. O sea, para eso está hecho el resumen. Entonces, si uno dice el título, parece que me puede servir para mi ensayo. Pero entonces, en vez de leerlo todo, lo primero que hago es leer el resumen para ver si lo que se encuentra en ese texto realmente me puede servir, porque puede que sean otras cosas diferentes. Si yo veo que hay cosas que me sirvan en ese resumen, ahí sí empiezo a explorar todo el artículo. Y así uno aprovecha mejor el tiempo, porque a veces uno puede leer cosas que no sirven para nada, pues en términos del artículo, ¿no? Listo. Palabras clave, después del resumen. Ahí ya pusieron, ¿no? 150 palabras, lo escribieron muy bien, quedó claro. Listo, bien. Deben seguir esta estructura, ¿listo? Que no tenga esta estructura de una le ponemos frame. Bien. Palabras clave. Palabras clave son entre 3 a 5 palabras. Bueno, digamos, ustedes dirán, profe, pero es que acá hay 2 palabras. Eso se cuenta como, ¿sí? Son conceptos. Lo que se pone ahí son conceptos. Entonces, entre 3 a 5 palabras que orienten el trabajo, o sea, las más importantes de todo el trabajo. Entonces, acá la compañera pone epidemia, armas biológicas, agentes biológicos, guerras mundiales. ¿Sí? Y está obviamente en concordancia con el título y con el resumen. No es que le pongan allá FOMI. Desde que haya re perdido, porque, uy, no. ¿Vas? Y están hablando de armas biológicas. No va a ser, no. Ahora, se pueden acomodar de 2 formas distintas las palabras clave. De la palabra más importante y trascendental que usted quiera a la menos importante dentro de esas 5. O por orden alfabético.
La pueden organizar de esas dos formas las palabras clave. ¿Listo? Luego de eso viene el abstract. ¿Qué es el abstract? El mismo resumen, pero en inglés. ¿Listo? Luego vienen keywords, que son las mismas palabras clave, pero en inglés. En francés. Ahora, digamos, algunas revistas académicas piden, por ejemplo, otros idiomas para el resumen. Obviamente español e inglés casi siempre lo piden, pero suelen pedir también portugués, en otras inglés, español, francés, sí, también puede pasar. Ahora, casi que es internacional que los resúmenes vayan en inglés. Así que, porque pues es el tema, digamos, no necesariamente todo el artículo tiene que ir en inglés, pero sí por lo menos el resumen, para que la persona que lea ese resumen pueda ver si le sirve ese artículo o no. ¿Sí? Listo, va una introducción. Luego de eso. ¿Listo? En esa introducción lo que vamos a hacer es exponer la importancia de ese trabajo. Por ejemplo, si yo quiero hablar de los humanos modificados genéticamente en un futuro para una sociedad de control, entonces yo voy a escribir eso, porque es importante hablar en la introducción. Entonces, la ciencia se ha desarrollado durante mucho tiempo y entonces ha generado mecanismos de control tales como la modificación genética, como hace tales y tales compañías. Entonces, es fundamental hacer una reflexión sobre el papel que tiene el humano sobre la producción y configuración de nuevos humanos. No ocurre. Entonces, en esa introducción, ustedes van a hacer uno, dos o hasta tres parámetros en los cuales inviten a que la persona que lo esté leyendo se sumerja en ese tema. ¿Sí? O sea, ¿por qué es importante? Mejor dicho, ahí radica la importancia. Si quieren poner un pequeño contexto, pueden hacerlo para que sea como más envolvente, pero lo que radica acá en la introducción es ese contexto. Y en la introducción, en este caso, para ustedes, al final de la introducción pongan la pregunta problema. ¿Cuál es la pregunta que quieren resolver? O sea, recuerden que todo ensayo y etcétera, o planteamiento de este tipo, tiene que partir de una pregunta. La tesis es la respuesta a esa pregunta. Eso es lo que llamamos una tesis. ¿Sí? Pero también se puede tomar la pregunta como la tesis. O sea, la tesis puede ser una pregunta como fundamento, o bueno, como derivada de la pregunta inicial. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, yo puedo cerrar con mi ensayo con otras preguntas para que quien lo lea puede darse la lucha de pensarlas, ¿sí? De responder, intentar responder. Claro, digamos, esa es la idea. Este ensayo que yo les quiero pedir no es, bueno, obviamente todo ensayo es argumentativo, pero la naturaleza de este no quiero que sea netamente argumentativo, sino más bien reflexivo. O sea, van a poner sus argumentos, obvio, pero también necesitamos que sea un ensayo reflexivo, o sea, un ensayo donde ustedes pongan en cuestión sus propias creencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes creen que Hitler era lo mejor que le iba a pasar a la humanidad, se puede pasar. Entonces, que pongan en duda eso y lo vean objetivamente, vean todas las características realmente que hubiese pasado, cuál hubiese sido el plano, etcétera, y ustedes mismos empiecen a reflexionar, o sea, una reflexión es volver sobre el mismo punto, ¿cierto? Pero ya con más elementos de análisis para poder ver de manera diferente ese punto. O sea, es ver el mismo punto desde diferentes dimensiones, desde diferentes perspectivas. ¿Listo? ¿Listo? Mínimo cuántas páginas más. ¿Cómo? Mínimo cuántas páginas y máximo cuántas páginas. Bueno, yo creo que entre 3 a 5 páginas está bien. ¿Listo? Solo si son referencias. Por ejemplo, si la sexta página son solo referencias, sí. Pero que el texto sea de 3 a 5. Un ensayo, entre más corto sea un ensayo, pues es un poco más difícil, porque pues uno en lo que más se alarga es dando argumentos, o sea, justificando mi postura, ¿sí? Entonces, y haciendo la reflexión. Entonces, digamos que si yo
hago un ensayo de 2 páginas, que realmente va a ser muy difícil dar argumentos, va a ser muy concreto, ¿sí? Va a ser muy complejo. ¿Es posible? Obvio, sí. Pero por eso se los pongo de 3 paginillas, mínimo. Porque necesito que hagan también una exploración teórica, una exploración cultural, contextual, un espacio donde estén, digamos, por ejemplo, acá, por ejemplo, ustedes miren esta partecita, donde la compañera, poniendo solo el título, el resumen y el abstract, ya se le fue prácticamente a la primera página. Ya. Entonces, pues, ¿cuál cita? En la tercera página. Mentira, sí. ¿Está? Vamos por paso, ¿listo? Primero les explico las partes y ahora vamos con las citas. Entonces, la introducción nos lleva a citas. Solo vamos a hablar para introducir el tema, para hacer la invitación de qué es lo que vamos a hablar, porque es importante hablar de esto. Listo. Luego de esto, vamos a hacer un apartado que es, va a tener 2 cosas importantes, un contexto y un marco teórico. En este, obviamente, como estamos hablando del contexto y marco teórico, sí hay citas. ¿Listo? Entonces, en ese segundo apartado, le pueden poner marco teórico. Le pueden poner ese título si quieren. Pero, como esto también es contexto, digamos, la compañera deseó ponerle un título como para hacer más amena la lectura. Entonces, el aporte de la ciencia al desarrollo armamentista, y ya de entrada ya sabemos que va a ser un contexto históricamente hablando de cómo es que la ciencia se ha convertido inicialmente en un arma, o sea, utilizado en un arma de guerra, ¿sí? Entonces, acá ya habla de ese contexto. Ahora sí, este es un tipo de cita que se llama una cita textual de más de 40 palabras. Y se pone así solo si tiene más de 40 palabras. ¿Listo? ¿Vamos? Tiene que ir pegado. Depende. O sea, si es un libro, no. Solo tienes que poner la página, el número de la página, página 15, página de dónde tomaste eso. ¿Sí? Y ahorita hacemos un ejemplo. ¿Listo? Pero como es tomado de una página web, sí, porque es Entonces, a tomado. veces la cita se queda en el pie de página. Sí, o sea, Bueno, no. ahí también. No, lo que pasa es que esas citas de pie de página, por ejemplo, son las ISO 980, por ejemplo, o la MLS también utilizan ese tipo de citas y son mejores para mí. Porque, digamos, por ejemplo, las citas o normas in context de acá de Colombia eran muy buenas. Porque tú no necesitabas poner el autor acá, sino lo que ponías era más o menos como es. Numerito, y abajo salía todo el libro, con la página y todo. A mí me parecen mucho mejores, porque no corta la lectura, con paréntesis, sino que tú de una vez la referencia y abajo está todo el libro completo. No te tienes que ir como en Norma Zapata hacia atrás, a la última parte, a ver todos los autores. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así? Porque las que más le van a pedir en la universidad son Norma Zapata, son las más reconocidas. Entonces, esas son muy fáciles, esas de esa cita con nota al pie, son muy fáciles y son muy chéveres, son muy buenas. Pero las que más utilizan en casi todas las universidades son y todas las tesis que uno consulta y trabajos que uno consulta están en normas APA. Entonces, pues lastimosamente figuró. Las normas Incontec, que eran las colombianas, eran muy buenas, muy buenas. O sea, en serio, dejan un trabajo muy bien organizado. Claro, si tú lo sacas de una página web, siempre tomado de. Y ahí pones el link completo. Entonces, si uno le da clic, pues tiene que llevarme al artículo directamente a la, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Si yo le doy clic a eso y no encuentro ese artículo, ni el autor ni nada, eso se llama plagio. E internacionalmente incluso, no solo en Colombia, se paga con multas y con cárcel si es necesario. ¿Sí? Solo por no poner las referencias adecuadas, porque si yo no pongo la cita, quiere decir que yo me estoy robando ese trabajo. Estoy diciendo que lo que Sandman dijo, ahora lo estoy diciendo yo, robando el trabajo. ¿Listo? Entonces, tenemos este apartado donde vamos a hacer contexto y marco teórico. Entonces, por ejemplo, marco teórico
Si yo estoy hablando de, no sé, de humanos modificados, pues tengo que hablar, plantear de qué es un transgénico, qué es un ser genéticamente modificado. Puedo hacer el del contexto y buscar investigaciones si han trabajado en la modificación humana, ¿sí? Y eso lo pongo en el contexto, en el año de 1900 tal. Y ahí van autores, porque yo eso no lo invento, estoy consultando a otras personas que sí han definido el término, que sí han trabajado en ello. En esta parte sí van. Luego vamos a hacer un punto, que es la discusión, y es donde vamos a responder la pregunta que nos hicimos en la introducción. Ahí vamos a empezar ya la respuesta. En este pedazo de la discusión, también podemos poner un título, no solamente la pregunta, sino un título a ese apartado, donde ya demos respuesta a la pregunta. Entonces, en la discusión lo que vamos a hacer es coger los elementos del marco teórico, o sea, del apartado anterior, y vamos a responder esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo una sociedad puede derivarse en humanos modificados genéticamente? Entonces, ahí yo tengo la posibilidad de decir, yo creo que eso puede ser muy bueno porque podemos organizar la sociedad y entonces ya no va a haber rebotes sociales y podemos volverlos a todos sumisos y nos podemos controlar. Ahora, yo tengo que dar argumentos para mantener eso, o sea, socialmente, esto, biológicamente, esto. Entonces ahí en la discusión, lo que ustedes van a hacer es poner ya su postura, su reflexión y sus argumentos. También pueden ir citas acá. Si ustedes necesitan, por ejemplo, tal autor apoya mi idea. Digamos, por ejemplo, en eso de humanos modificados genéticamente, yo puedo decir, el señor Aldous Huxley, ¿cierto? Aldous Huxley, que lo leímos en unas clases, en un libro que se llama Un Mundo Feliz. Él dice que se crean humanos en un laboratorio, ¿cierto? Entonces dice, tomando como referencia a él, podemos decir que podría suceder algo similar en el mundo contemporáneo. Sin embargo, pues tocaría verificar y ahí empezó, pero entonces tengo que citar a Huxley, que fue el que planteó esa idea, no yo. ¿Listo? Eso puede ir en la discusión, elementos que me sirvan. Acá, ustedes pueden citar muchas cosas, y en internet también encuentran cómo lo citar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, obviamente. Pero ustedes pueden ver que se pueden citar cosas de Facebook, o lo que publica en Facebook. Pueden publicar TikToks, pueden citar TikToks, pueden citar Instagram, mejor dicho, todas las redes sociales. Eso se puede. No. Lo que pasa es que tú no lo vas a citar como una verdad, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, yo vi un meme que me pareció re chévere como traerlo a colación para analizar una imagen. Entonces tú coges esa imagen y la pones acá. Entonces tienes que ponerle la cita y puedes citar eso. O por ejemplo en Twitter, que pasa mucho, que la gente, o sea, Twitter es una página de una red social de solo opinión, ¿sí? O sea, no es confiable. O sea, si alguien dice, no. Pero lo que yo sí puedo hacer es coger otro usuario, decir, vea, este man dice que Hitler era el papu de papas. Y entonces ponen hashtag. Y entonces ¿qué es un hashtag? Es un algoritmo estadístico. O sea, lo que me vota es puras estadísticas y me reúne el grupo que esté hablando de eso siempre y cuando pongan el hashtag, ¿no? Entonces es muy interesante porque el algoritmo me reúne esa información. Entonces si yo quiero hablar de un tema y lo busco en Twitter, entonces yo solo pongo el hashtag, no sé, que se me ocurra, transgénicos, Monsanto, lo que quiera hablar, y me va a reunir muchas personas que estén hablando del tema. Entonces yo puedo escoger personas que estén a favor mío o en contra y puedo hacer un plano estadístico, digamos, TRIN. Según la consulta que yo hice, tantas personas apoyan esta idea, tantas tal, y acá podemos ver que está creciendo el fascismo, como está pasando en Europa, por ejemplo. ¿Sí? O puedo ver, mejor dicho, Twitter es una gran red social para ver qué es lo que está pasando con el mundo, qué es lo que está opinando la gente, no para creer en lo que sale ahí. Si yo hablo de, por ejemplo, en Instagram puedo encontrar también cosas en relación a la fotografía, la publicidad, etcétera. Si yo hablo en Facebook, pues entonces en torno a la política, bueno, es decir, también pueden citar películas, por ejemplo, libros de literatura, ¿listo? Todo eso lo pueden usar, todos esos elementos, ¿listo? Y al final vamos a hacer un apartado que se llama conclusiones. En las conclusiones ustedes van a poner ya la respuesta concreta a la pregunta que se plantearon, pero ya en dos líneas, chan, chan.
y van a hacer muchas más conclusiones de lo que ustedes aprendieron. Entonces, por eso, la mayoría de personas que se consultó en Twitter, tal, según tal hashtag, tenían en cuenta esto, por tanto, yo puedo concluir que la gente se está volviendo fascista, o no se está volviendo fascista, o lo que sea. Puedo concluir también que la genética en la actualidad responde a fines comerciales más que a fines colectivos. Una conclusión. Se responde directamente. Ahora, las conclusiones no se escriben con viñeticas, ni con punticos, ni nada. Se escriben en párrafos. ¿Listo? Si un párrafo ya es muy grande, por ejemplo, si me sale este párrafo así y acá junté dos conclusiones, pues hago otro párrafo para que no quede tan robusto. Hago otro párrafo si necesito las conclusiones que necesito. Entonces, al final, ustedes piensan, al final de todo ese trabajo, ¿qué aprendieron? ¿Qué fue lo que concluyeron? ¿Qué fue lo que les resultó de todo eso? No es una investigación, pero es el proceso de consulta. Unos primeros pinitos de lo que puede llegar a ser una investigación es esto. Y por último, ponemos las referencias en normas AP. Así se ponen en normas AP. Esto se llama sangría francesa, o sea, la primera línea normal y la segunda viene con sangría al 1.25, si no estoy mal. Bueno, tocaría ver las normas 7, que esas no me las he aprendido, que les salieron el año pasado. Ya, papus, me tocó cambiar la tesis. Ay, yo cerré mi vuelta, yo la cerré. ¿Y cómo hice? ¿Cómo fue? Entonces, esperen. Y entonces, el formato, les voy a poner acá el formato, la forma tiene que verse así, tal cual como este. ¿Listo? Y esa presentación, que queda así. Máximo 5 paginitas. ¿Listo? Ahora, bueno, quedan 9 minutos, vamos a correr. Ahora, vamos a ver varias cosillas, Entonces, bueno, lo que compartía, hombre, acá. Si yo cojo una cita textual, ¿qué significa una cita textual? Tal cual como está, copiar y pegar. Eso se puede hacer. O sea, yo copio de un lado y pego, pero toca poner la cita, la referencia. Entonces, por ejemplo, acá la compañera copió y pegó. Ahora, no es que todo el trabajo esté corrido 1 centímetro y así baja una letra. Y, ay, sí, profe, es que todos decían, uno cuando pone citas textuales, en varios momentos. La primera es que cuando yo quiero expresar una idea, encuentro un autor que la dice tal cual como yo quiero decirlo. O sea, es como, uff. La otra, que me sirva como referente para hacerle una crítica o un aporte. Digamos, este man acá dice que los judíos fueron asesinados y y que fue bueno lo que hizo Mengele. Entonces yo digo, no, a mí me parece que debe tener unos principios éticos, entonces contrarresto ese autor y no estoy de acuerdo. Oh, sí, debería seguirse haciendo y con todos los niños del Santa Isabel de Hungría de una vez. ¿Sí? Yo ahí lo pongo, lo puedo poner así textual. ¿Listo? Ahora, si es más de 40 palabras, lo que vamos a hacer es coger todo el párrafo y lo seleccionamos y vamos a usar la letra Tab, que son las dos letritas del teclado. Mira que acá se ve. Entonces usamos esa teclita en Word y de una me lo corre. Y le bajamos un punto a la letra. Es decir, si acá yo estoy trabajando, por ejemplo, en Arial 12, este parrafito textual me queda en 11. ¿Listo? Entonces, acá al final pongo los apellidos de los autores y el año en que fue publicado el libro o la revista científica. ¿Listo? Eso es una cita textual de más de 40 palabras. Esto que ustedes ven acá, que dice Pérez y otros, es una cita parafraseada, se llama eso. Esa es la mayoría de citas que nosotros usamos. Que es, yo leo,
Y lo que entendí de ese autor, lo escribo con mis palabras. O sea, no es totalmente literal, sino, por ejemplo, yo puedo leer también todo este párrafo y puedo decirlo con mis palabras, y eso lo dijo el man. Entonces lo puedo... No, ese no, porque es parafraseo. O sea, tú lo estás escribiendo con tus palabras, pero tú no creaste esa idea original, sino la dijo Pérez y et al, o también otros, en el 2018. ¿Listo? Ahí va. Ahora, si es una cita, las que van en comillitas, son citas textuales, también copiadas y pegadas, pero de menos de 40 palabras. Si es menos de 40 palabras, no se pone aparte ni nada, sino va en el texto. Listo, pongamos, hagamos de cuenta acá este. Estoy escribiendo este texto y entonces acá pongo Chan, las comillas, cierro las comillas acá, son menos de 40 palabras y acá pongo los autores. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las citas textuales? Si yo saco citas textuales de una revista científica o de un libro, tengo que poner la página. No la página web, la página del artículo. O sea, si el artículo va de la página 350 a la 365 y yo saqué este apartado de la 360, pues pongo acá al final en el paréntesis, página 160, o 3, bueno, 360, no sé. Listo, Chan. Ahí pongo ese número de esa página que me aparece ahí en el texto, ¿listo? Entonces ya vimos las tres principales que deben manejar. Las textuales de menos de 40 palabras, dentro del párrafo normal, comillas. Antes se ponían en cursiva esas citas textuales, pero ya no, con las normas APA 7 no. Se pone la letra normal y solo con comillas. Más de 40 palabras, se pone en un párrafo aparte, ¿cierto? Se le baja un punto a la letra. ¿Listo? Y estas que son las de parafraseo. ¿Listo? No todas se ponen al final del párrafo, la pueden poner apenas acaben la idea que acaban de tomar de ese autor y después siguen escribiendo también. Por ejemplo, yo no sé si acá la compañera tuvo en cuenta otro tipo de citación, chan. Digamos, por ejemplo, en este caso que usa un autor de apellido Bonet, 2001, y ella lo pone al final. Puede poner también Bonet, acá al comienzo, dice en 1992, puede poner Bonet y entre paréntesis pone solo el año. Bonet en el 2001 menciona que en 1992, ¿sí? O sea, se puede poner solo el apellido y el año queda solito entre paréntesis. Y eso hace como una lectura un poco más fluida, me gusta un poco más, ¿sí? Bien, y las referencias. Esas son las citas, ¿listo? Ahora, vamos a usar, aquí está, principalmente esta fuente. Hay muchas más. Cuando ustedes llegan a la universidad, pues van a tener muchas fuentes de información que las universidades pagan. ¿Mm? Pero por ahora nos vamos a acercar a este que se llama Google Académico. Sí, yo sí. Pero lo que pasa es que Condor no es una plataforma de búsqueda, sino Condor es la plataforma estudiantil de mi usuario como estudiante. O sea, yo inscribo materias en el Condor. Pues sí, pero mejor la biblioteca, en el sistema de gestión académica de la biblioteca. Digamos, la universidad paga muchas bases, mi universidad paga muchas bases de datos de Harvard, de Oxford, ¿sí? Entonces, uno con el usuario y la contraseña ingresa a eso que la universidad los paga, entonces uno tiene acceso a esas revistas. Muchas de esas, aunque bueno, los rusos tienen una mejor que se llama, toca pausar esto si no me no, que se llama Skyhook. Los rusos creen que el conocimiento tiene que ser de orden público, igual que el profesor Miguel, entonces por eso yo dejo mis videos abiertos para que todo el mundo los vea. Y lo que uno hace es coger el link del artículo, ¿sí? Pone el link del artículo y si es de pago, ¡pin! Se lo desbloquea y se lo deja para ver. Entonces hagamos una cosa, la próxima clase les explico motores de búsqueda, pero vayan pensando ya la pregunta para que en clase empecemos a trabajar. ¿Listo? Ok. Ok,
Lisa. Chao, muchachos. Voy a acabar la reunión. Los amo. Son los mejores. Chao. Mi gente, pero espérenlos. Asepsia.